Entonces vamos a iniciar con los órganos externos. Vamos a hablar en primer lugar de la vulva. ¿Qué es la vulva? O lo que conocemos como vulva, entonces va a ser la inclusión de todas las estructuras externas que vamos a encontrar desde el pubis hasta el cuerpo perineal y que vamos a observar a simple vista. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, vamos a tener el monte de Venus, que es un cojinete graso que está suprayacente a la sínfisis del pubis, que como dato importante, pues tener en cuenta que después de la pubertad, en su piel van a haber vellos rizados que son muy característicos y que en el caso de las mujeres se caracterizan porque tienen una, digamos, una ubicación muy específica o triangular, así como ven en la imagen, lo que hace que se diferencie, por ejemplo, el vello púbico de los hombres o de mujeres con hirsutismo, en el que no están tan circunscritos, sino que tienen una ubicación, digamos, más cuadrada o que se extiende hasta el abdomen antero inferior en dirección al ombligo. Tenemos ahora los labios mayores. Hablando embriológicamente, los labios mayores van a ser el homólogo del escroto en los hombres. Van a tener formas diferentes dependiendo de la cantidad de grasa que ellos tengan. Es importante tener en cuenta que es en su parte externa donde van a presentar vello púbico, pero en su cara interna los labios mayores no lo van a tener. En estos labios mayores vamos a encontrar glándulas apocrinas, sebáceas, tejido conjuntivo denso. No hay músculo, pero hay abundante tejido graso que se encarga de darle el volumen. Además, también es importante que en esta zona vamos a encontrar un rico plexo venoso. Este plexo juega, digamos, un papel importante o debemos tenerlo en cuenta en el caso de las mujeres embarazadas, porque por el peso mayor que genera el útero en crecimiento sobre el suelo pélvico, es muy común que ellas suelan presentar ingurgitaciones de este plexo. Entonces, lo normal en muchos casos es que veamos que en las mujeres embarazadas, en los labios mayores hayan como venas tortuosas, ingurgitadas o que hayan pequeñas agrupaciones así como en racimos de uvas. Esto no necesita ningún tratamiento, son asintomáticas, mejoran con el paso del tiempo, pero pues es importante por si las llegan a ver que lo tengan en cuenta. Hacia anteriormente los labios mayores se van a comunicar con el monte de Venus y hacia la parte posterior se van a unir, se van a aplanar aquí en la línea media y van a formar lo que es la comisura posterior, que es esta zona de acá. Pasamos a los labios menores, son el homólogo del pene en el hombre en su parte ventral y se va a formar o se va a conformar de dos láminas. Entonces, esas dos láminas van a ascender, digamos, hacia el monte de Venus y la lámina inferior va a ser la encargada de formar el frenillo del clítoris y la lámina posterior o la lámina que está más arriba se va a encargar de formar el prepucio del clítoris. Entonces, esto ya es labios menores. Y cuando empiezan a bajar hacia la zona posterior, van a ser los encargados de formar esta partecita que se conoce como la horquilla. Estructuralmente, pues van a tener tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, fibras elásticas. Aquí sí vamos a encontrar músculo liso, muchas terminaciones nerviosas y glándulas sebáceas, pero no van a haber glándulas ecrinas ni apocrinas. Listo, eso sería como lo primero. Tenemos el clítoris, que es el homólogo eréctil del pene, que visualmente solo vamos a ver aproximadamente 2 centímetros y se va a componer de 3 partes principales, del glande, del cuerpo y de 2 pilares. Entonces, en esta imagen les quiero mostrar un poco más a fondo de cómo se ve internamente el clítoris para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como les decía, tiene una cabeza o glande, tiene un prepucio, tiene un cuerpo. Como vemos, pues es, digamos, muy similar a las estructuras que se encuentran en el pene masculino. Como dato importante, como hay prepucio, en las mujeres también puede ocurrir que por la descamación de las células de la cara interna del prepucio haya esmegma y por eso la importancia también de la higiene. Se van a encontrar los dos pilares que corresponden a los cuerpos cavernosos. Y bueno, esto sería el clítoris como tal.
Sin embargo, aquí nos muestran dos cosas que son también muy importantes o que están muy relacionadas, que son los bulbos vestibulares que corresponden a los cuerpos esponjosos en los hombres. Estos tienen o cumplen un papel muy importante principalmente en todo lo que es, digamos, las relaciones sexuales, eh, el desempeño o la satisfacción como tal. Bueno, ahora vamos a hablar aún de la parte externa de una zona más específica que se conoce como el vestíbulo. Según la literatura, es una zona con forma de almendras que se va a delimitar de la siguiente forma. Entonces, internamente lo va a limitar la cara externa del himen y de forma externa, entonces vamos a tener por arriba el frenillo, que está formado por los labios menores, por abajo la horquilla y por los lados la línea de Hark. Esta línea es, bueno, como su nombre lo dice, es una línea que delimita una transición en el epitelio de los labios menores. Entonces lo que nos dice es que de forma externa a esta línea, los labios menores van a tener un epitelio plano estratificado queratinizado y de forma medial es no queratinizado. Entonces eso es como, digamos, la guía. Igual es muy específico, solo como por tenerlo en cuenta. Ese sería el vestíbulo. En la parte posterior, entre la entrada vaginal y la horquilla, vamos a encontrar la fosa navicular, que también es importante. El vestíbulo se va a dividir o va a estar perforado por 6 aberturas. Entonces, la primera es la uretra, que la vamos a encontrar muy, digamos, muy cerca a la abertura de la vagina. Tenemos la vagina como tal, van 2. Tenemos las 2 glándulas de Bartholin y tenemos 2 glándulas de Skene. Entonces, estas glándulas que hacen principalmente se encargan de la lubricación durante la excitación y el acto sexual. ¿Qué más les digo de ellas? Las glándulas de Skene son glándulas parauretrales y en su ubicación es muy cercana. Son las más grandes y no en todas las mujeres se van a presentar, digamos, como tan marcadamente. Las glándulas de Bartholin también se conocen como glándulas vestibulares mayores, son las más importantes, se encuentran como ustedes ven acá, si digamos usáramos medición según reloj, a las 5 y a las 7, son importantes porque pueden en caso de traumatismos o de infecciones agrandarse, generar quistes, generar abscesos y pues son, digamos, un poco complicados. En el caso de que eso pasara, nosotros veríamos aquí como una bolita gigante. Entonces, por la ubicación, vamos a saber que se tratan de estas glándulas de Bartholin. Listo, entonces ya tendríamos los 6 orificios del vestíbulo.